Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio que se llama carreras de bicis. Y dice, en una competición ciclista en pista las corredoras ruedan por un circuito llano a velocidad constante. Apartada, la longitud del recorrido es de 20 kilómetros. Las tres vencedoras, primera, segunda y tercera, han circulado a 50, 48 y 45 kilómetros hora respectivamente. Cuando llega la vencedora, ¿a qué distancia están la segunda y la tercera clasificadas? Y cuando llega la segunda clasificada, ¿a qué distancia de la meta está la tercera? Bueno, pues para ello vamos a utilizar la fórmula de los móviles de velocidad movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces me queda vale, la primera sería el espacio es igual a velocidad por tiempo. En el caso de la primera corredora, la distancia es de 20 kilómetros y da una velocidad de 50 km por hora y podemos calcular el tiempo. El tiempo sería 20 partido 50, que es 0,4 horas, o que son 24 minutos. Entonces 24 minutos ha tardado en llegar la primera, pero nos vamos a quedar con este valor 0,4, que son horas, que son lo que utilizaremos para calcular las cosas que me pide o las distancias que han recorrido en ese tiempo la segunda y tercera clasificadas. Bueno, la segunda clasificada, cuando llega la primera, ha recorrido la siguiente distancia. La fórmula sigue siendo la misma, lo que pasa que ahora nuestra incógnita es qué distancia de recorrido. Sabemos la velocidad, que ha ido a 48 km por hora, y sabemos el tiempo que ha tardado la primera, son 0,4 horas. Entonces multiplicamos 48 por 0,4 y eso me da 19,2 kilómetros. Entonces, cuando llega la primera clasificada, la segunda está a 800 metros de la meta. Y la tercera, la fórmula es la misma, desconocemos el espacio, la velocidad es de 45 km por hora y el tiempo el mismo, 0,4, y si multiplicamos 45 por 0,4 me da como resultado 18, y entonces la tercera clasificada está a 2 kilómetros de la meta cuando llega la primera clasificada. Entonces, respuesta, cuando llega la primera clasificada, la segunda está a 800 metros y la tercera está a 2 kilómetros. Bueno. Y luego pregunta, cuando llega la segunda clasificada, cuando llega la segunda clasificada, la fórmula es igual y ahora tenemos que calcular cuánto tiempo tarda en cubrir los 20 kilómetros a una velocidad de 48 kilómetros por hora. 20 partido 48 es igual a t. Bueno, este resultado no da exacto, podemos simplificar entre 4 y me quedan 5 doceavos de hora. Bueno, esto lo podemos comprobar, que en decimales sería 0,41666 horas y en tiempo serían 25 minutos. Perdón, 25 minutos. Pero en la fórmula tenemos que utilizar este valor, el valor en horas. Entonces, para saber a cuánto está la tercera clasificada cuando llega la segunda, sustituimos la fórmula espacio igual a velocidad por tiempo. No sabemos el espacio que ha recorrido, la velocidad es de 45 km por hora y el tiempo es 5 doceavos. Y 45 por 5 dividido entre 12 me queda 18,75 kilómetros. Por tanto, cuando llega la segunda, la tercera está a 1,25 kilómetros de la meta. Vale, en el apartado B me dice, en otra prueba en que se dan las mismas características, la longitud del trayecto es de 36 kilómetros. La ganadora tarda 1 hora y 12 minutos en recorrer la etapa. Cuando llega la segunda clasificada está a 2,4 kilómetros y la tercera está a 6 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad de cada una de ellas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar las horas y minutos a una expresión decimal para poder utilizarlo en la fórmula. Entonces 1 hora y 12 minutos
Bueno, lo que vamos a hacer es pasar los 12 minutos a horas, eso lo dividimos entre 60 y si hacemos la división podéis comprobar que el resultado es 0,2, ¿vale? Por lo tanto, 1 hora y 12 minutos son 1,2 horas. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a sustituir en la fórmula. Entonces tenemos la primera. Dice, si el recorrido es de 36 kilómetros y la ganadora tarda 1 hora y 12 minutos, bueno, espacio es igual a velocidad por tiempo, 36 kilómetros por hora, 36 kilómetros, perdón, es igual a la velocidad por el tiempo, que es 1,2, entonces la velocidad es 36 dividido entre 1,2 y esto me da 30 kilómetros por hora. La segunda. Me dice, cuando llega, la segunda clasificada está a 2,4 kilómetros. ¿Vale? Esto quiere decir que el espacio serían 36 kilómetros en total, menos los 2,4 que le faltan por recorrer. Entonces, la distancia que ha recorrido la segunda sería 33,6 kilómetros en el tiempo en el que la primera ha terminado. Bueno, entonces, para calcular la velocidad, pasamos dividiendo el 1,2 y me queda 33,6 entre 1,2 me queda una velocidad de 28 kilómetros por hora. Y la tercera, me dice que cuando llega la primera, la tercera está a 6 kilómetros. Entonces, como la distancia era de 36 kilómetros menos los 6 que le faltan por recorrer, en esas 1,2 horas la tercera ha recorrido 30 kilómetros. Entonces, para calcular su velocidad, 30 dividido entre 1,2 la velocidad, y esto me da 25 kilómetros hora que iba a la tercera clasificada. Bueno, y ahora el apartado C, que es más complejo, dice que en una tercera prueba ciclista en la que las corredoras también circulan a velocidad constante, cuando la ganadora llegó a la meta, la segunda clasificada estaba a 3 kilómetros y la tercera clasificada estaba a 4,35 kilómetros. Cuando llegó la segunda clasificada, le sacaba una ventaja a la tercera de 1,5 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la longitud del recorrido? Bueno, entonces vamos a fijar el nombre de algunos aspectos. Entonces, por ejemplo, el recorrido de la distancia sería igual a la velocidad de la primera por el tiempo que tarda la primera. También sería la velocidad de la segunda por el tiempo que tarda la segunda. Y también sería la velocidad de la tercera por el tiempo que tarde la tercera. Bueno, luego, ¿qué más sabemos? Vale, si nos referimos al tiempo que ha tardado la primera, el espacio es igual a la velocidad de la primera por el tiempo de la primera. Vale, bueno, estas dos fórmulas son iguales. Si en el tiempo que ha recorrido la primera a la velocidad de la segunda hemos recorrido 3 kilómetros menos, y la tercera ha recorrido 4,35 kilómetros menos yendo a la velocidad de la tercera en el tiempo de la primera. ¿Vale? O sea, todas estas fórmulas son con el tiempo de la primera. Estas cada una con su velocidad y su tiempo, y esta todas con su velocidad pero con el tiempo de la primera. Entonces se reflejan ahí las diferencias de las distancias. Y ahora vamos a poner las fórmulas con el tiempo de la segunda. Entonces, el tiempo de la segunda sería, el espacio es velocidad de la segunda por el tiempo de la segunda. Bueno, estas dos son iguales. Y luego, con el tiempo de la segunda, la tercera había recorrido 1,5 kilómetros menos. O sea, la velocidad de la tercera, pero con el tiempo de la segunda. Vale, nos vamos a quedar con las siguientes igualdades, ¿no? Que serían, vale, estas cuatro de aquí. Vale, entonces vamos a poner numeritos a esta es 1, esta es 2, esta es 3 y esta es 4. Bueno, y entonces vamos a combinarlas entre ellas. Importante, en estas cuatro fórmulas figura un poco lo que me plantea el problema, es decir, que cuando llega la primera las distancias con respecto a la primera son 3 y 4,35, y cuando llega la segunda la distancia aumenta a 1,5, es decir, se produce la diferencia entre las dos situaciones, ¿no? Bueno, y entonces, utilizando estas fórmulas, vamos a combinarlas un poco. Entonces, de la primera fórmula y la tercera,
¿vale? Bueno, pues podemos despejar e en cada una de ellas. Pasamos este 3 sumando y entonces me va a quedar que 3 más v2 por t1 es v2 por t2. Entonces me queda v2 por t2 igual a 3 más v2 por t1. Bueno, paso ahora este término aquí restando y entonces me va a quedar, puedo sacar factor común a v2 y entonces me queda v2 por t2 menos t1 es igual a 3 y con esta me voy a quedar. ¿Vale? Esta fórmula no dice otra cosa que a la velocidad del segundo en el tiempo entre el que llega, en la diferencia entre el que llega al segundo y ya ha llegado el primero, ha recorrido 3 kilómetros el segundo. Bueno, de 2 y 4, bueno, hacemos un poco parecido y bueno, este 1,5 lo paso a ir sumando, este 4,35 lo paso a ir sumando y entonces en los dos lados me queda puedo igualar y me va a quedar en la cuarta ecuación v3 por t2 más 1,5 es igual a v3 por t1 más 4,35. Vale, paso el v3 por t1 restando, saco factor común a v3 y entonces me queda v3 por t2 menos t1 igual a 4,35 menos 1,5 y eso me va a quedar 2,85. Me quedo con esta forma. Vale, esta la vamos a llamar 5 y a esta 6. Entonces dividimos 5 entre 6. Dividimos 5 entre 6. ¿Vale? ¿Y por qué realizamos esto? Porque, bueno, como estamos manejando ecuaciones con muchos parámetros distintos, observamos que aquí tengo lo mismo, es t2 menos t1, t2 menos t1. Entonces, ¿cómo puedo eliminar todas esas incógnitas así de golpe? Pues dividiéndolo. Si lo hiciéramos restando no podría, pero si dividimos, y aquí me queda v2 por t2 menos t1 partido v3 por t2 menos t1 es igual a 3 partido 2,85. Vale, y esto lo puedo simplificar. Y bueno, me queda v2 partido v3 igual a 3 partido 2,85. Bueno, voy a intentar poner esto en forma de fracción, lo multiplico por 100 para quitarme decimales, arriba y abajo, y ahora si simplificamos, esto me queda 20 partido 19, lo podéis comprobar, ¿vale? Entonces de aquí obtenemos que, bueno, pasamos el v3 allí multiplicando y entonces me queda v2 es igual a 20 partido 19 por v3, o si lo ponemos al revés, v3 es 19 partido 20 por v2. Y esta fórmula, esto nos va a interesar mantenerlo. Bueno, entonces nos vamos a quedar con este último resultado, que v3 es 19 partido 20 por v2. Entonces vamos a quitar un poco estas cosas para hacerme sitio. Y ahora vamos a sustituir esto en esta siguiente ecuación. Perdón. Vamos a obtener una nueva ecuación combinando las ecuaciones 1 y 2. Y lo mismo, podemos pasar este 3 sumando, con lo cual me queda e igual a esto, y aquí este 4,35 sumando. Entonces me va a quedar de la primera ecuación v2 por t1 más 3 igual de la segunda ecuación v3 por t1 más 4,35. Vale, entonces voy a pasar este término aquí restando y voy a poder sacar factor común a t1 y entonces me quedará v2 menos v3 por t1 igual 4,35 menos 3, pues 1,35. Y ahora en esta ecuación que tenemos aquí, sustituyo v3 por la expresión que hemos obtenido antes. Y entonces me va a quedar v2 menos 19 partido 20
por V2, vamos a estar cambiando V3 por 19 partido 20 V2. Y esto por T1 es igual a 1,35. Bueno, podemos hacer aquí las cuentas. Esto sería 1 por V2 menos 19 partido 20 V2, me queda 1 menos 19 veinteavos, me queda un veinteavo. Entonces 1 partido 20 por V2 y esto por T1 es igual a 1,35. Y ahora aquí simplemente pasamos el 20 multiplicando y esto me queda 20 V2 por T1 es 20 por 1,35, que me queda 27. Y una vez que hemos obtenido esto, ya podemos dar respuesta al ejercicio, porque esto ¿qué era? Esto era la distancia que había recorrido el segundo yendo a la velocidad del segundo, pero en el tiempo del primero. Es decir, cuando el primero llega a meta, el segundo, yendo a su velocidad en ese mismo tiempo, ha recorrido 27 kilómetros. Pero el enunciado me dice que la segunda clasificada está a 3 kilómetros de la meta. Por tanto, la distancia, el espacio es igual a 27 más los 3 kilómetros que le faltan. Por lo tanto, la distancia de la prueba es de 30 kilómetros.